Pues, Lisa, ¿dónde fue que nos quedamos? ¿De qué estuvimos hablando el domingo pasado? Bueno, pues hasta aquí todo lo que lo que llevamos de la clase. Podemos comenzar dando un panorama un poquito general de lo que hemos estado viendo para caer en lo que vamos a estudiar esta mañana. Y hemos estado estudiando lo que es el Evangelio completo. Todos los que han estado participando de esta clase. Y hemos visto que acerca de Jesús es el que salva, Jesús es el que santifica a su iglesia, Jesús es el que sana, el que bautiza con el Espíritu Santo y el que vendrá otra vez. Eso es el Evangelio completo. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús sana. Y la primera parte, porque hoy vamos a concluir esta parte. Y quisiera comenzar con esto, recordando que hablamos que la sanidad divina es mucho más que la sanidad física. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Y número 2, que Jesús siempre sana. Y si te quedó una incógnita, un signo de interrogación, pues vamos a continuar la clase para que comprendamos por qué esto es una verdad. Que la sanidad divina es mucho más que la sanidad física. Y número 2, que Jesús siempre sana. Entonces, vamos a continuar esta clase hoy y vamos con base bíblica, ¿por qué nosotros hablamos que la sanidad divina es una parte integral del Evangelio? Que esta sanidad divina fue provista en la expiación, y que esta sanidad divina es el privilegio de todos nosotros, de la iglesia, de todo cristiano. Así que vamos a continuar esa clase. Es interesante que cuando nosotros nos ponemos a pensar acerca de los seres humanos, de nosotros como personas, nosotros somos más que simplemente cuerpo. Nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos, hay partes de nosotros que es espiritual, que nos podemos relacionar con Dios. Entonces, el ser humano es más que simplemente un cuerpo físico. Por lo tanto, cuando lo que Dios alcanzó en la cruz no fue algo para nada más tratar con nuestro cuerpo físico, fue algo para tratar con nosotros completo, con todas las áreas de quienes nosotros somos, tanto espíritu, alma y cuerpo. Entonces la sanidad pasa a ser algo que Jesús alcanzó, que Jesús provee para nosotros, que nos afecta en todo, en todo. Y la sanidad divina, entonces es cierto, es mucho más que algo que sucede a nuestro cuerpo. Y estuvimos viendo y vamos a continuar un poquito explorando más acerca de que la expiación provee sanidad divina. ¿Y qué es la expiación? En el Antiguo Testamento vemos esta palabra, a veces la leemos y la pasamos por alto, pero vamos a ver un poquito acerca de la expiación. Y vamos a ver que la expiación era cuando Dios le instruyó al pueblo. Ellos traían un animal ahí al lugar, Templo. al templo, perdón, al templo, y ellos traían un animal limpio, sin mancha, sin defecto, y esto tomaba el lugar, ellos ponían la mano sobre el animal, rociaban la sangre sobre la cubierta del altar, y esto nos decía que, nos daba a entender que era la eliminación del pecado del pueblo. Y esta eliminación del pecado o algo que ellos hayan hecho mal, ellos lo confesaban, ellos se arrepentían, ellos mataban ese animal, ponían las manos sobre el animal, entonces lo degollaban, lo mataban, rociaban la sangre, y esto era la expiación. Que el Antiguo Testamento, el pueblo antiguo, antes de Cristo, ellos lo hacían continuamente, pero esto nos hablaba a nosotros de lo que iba a venir, le hablaba al pueblo, ellos estaban haciendo la sombra de lo que venía, que Cristo era nuestro Cordero sin mancha. Ajá. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de cuál era el propósito de esta expiación. Entonces, la expiación tiene como propósito cubrir o purificar el pecado, pero en el Antiguo Testamento lo que estos corderos hacían, lo que estos animales hacían, era como que cubrir el pecado temporariamente. El ejemplo es, si usted ha visto a veces que uno tiene las manos sucias y agarra
una servilleta y se limpia las manos y se quita el sucio de las manos, y el sucio que yo tenía en las manos le pasa a la servilleta. Pero mi mano no está completamente limpia, está menos sucia, ¿verdad? Porque todavía necesitaría a lo mejor usar agua y jabón. Pero eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Había como una purificación del pecado, pero que no era permanente, no era duradera. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacer esto todos los años, una y otra vez, para mantener la purificación, para mantenerse puros o limpios del pecado. Pero cuando Jesucristo se convierte en el Cordero, cuando Él se convierte en ese sacrificio que ocurre una vez y para siempre, Él nos purifica del pecado una vez y para siempre. Entonces no tenemos que volver a crucificar a Jesucristo, porque el trabajo de expiación que Él hizo fue perfecto y duradero. Entonces la expiación tiene como resultado limpiarnos, y al ser limpios entonces somos librados del castigo o del castigo del pecado, de vivir la eternidad sin Dios, por un lado, y por otro lado somos protegidos de las consecuencias del pecado. Ahora, ¿por qué digo somos protegidos? Porque cuando nosotros comenzamos a vivir para Dios, el Señor nos liberta, nos purifica, yo comienzo a vivir para Dios, entonces peco menos, y como peco menos, estoy experimentando menos consecuencias de mi pecado. Y aún a veces cuando cometí un error, el Señor tiene misericordia de mí y me ayuda en ese proceso. Entonces, lo que Jesucristo hizo cuando murió es mucho más que simplemente, murió para perdonar nuestros pecados. No, es algo mucho más profundo, mucho más significativo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, Él restaura nuestra relación con Dios. La palabra que dice la Biblia es que abre un camino hacia el Padre, que de repente podemos ser bendecidos, podemos tener el favor de Dios, podemos tener una relación con Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esto es poderoso, porque entonces lo que esto quiere decir, y esta última oración yo creo que es importante, la restauración de la bendición y el favor de Dios es parte del propósito de por qué Jesucristo murió, de la expiación, ¿no? Y eso pasa a ser importante porque sin Jesús, sin expiación, no hay bendición. Amén. Porque seguiríamos en pecado. Seguiríamos en pecado. Te puede ir bien, puedes tener el carro del año, puedes tener el trabajo que tú quieres, puedes estar, ser una persona bien guapa y bien famosa y toda la cosa, pero sin expiación no hay bendición. Amén. Y entonces vamos a que Jesús fue quien proveyó la mayor expiación una vez y para siempre. Él tomó nuestro pecado, Él llevó nuestras enfermedades, que hoy estamos hablando de eso, que la enfermedad fue una consecuencia del pecado, fue algo que se colocó en el pecado a la tierra, pero Jesús vino para proveer esa libertad, esa sanidad divina a través de lo que Él tomó de nosotros, el pecado, el castigo que nos correspondía a nosotros, Él lo toma y entonces nosotros podemos gozar de ese regalo que Él nos da. Y vamos a ir a Romanos 3, del 21 al 28, y vamos a leerlo porque este pasaje, el libro de Romanos, es tan profundo que nos habla de todo esto que nosotros vivimos como cristianos y podemos tener la seguridad de quién es Cristo para nosotros. Dice así. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pastor, ¿qué podemos decir de este versículo, de esos versículos? Mire, es lo que estamos hablando, es este concepto de que Jesucristo alcanza algo que es más que simplemente, que me perdonen mis pecados. ¿Ves? Dice que Jesucristo, que ya era el plan de Dios desde el principio.
Cuando usted lea en la Biblia, y no sé si lo pueden ver acá, que dice en los escritos de Moisés y de los profetas. ¿Lo puede ver ahí? Cuando usted encuentre en la Biblia que se hable de Moisés y de los profetas, esa es una referencia al Antiguo Testamento. ¿Okay? Porque para los judíos el Antiguo Testamento se dividía en la ley de Moisés, en los profetas, y los profetas luego tienen una partecita que le llaman el Ketubim o los escritos de sabiduría. Entonces en la Biblia, cada vez que usted ve eso de los escritos de Moisés y de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Desde el principio, el plan de Dios, desde el principio, fue que nosotros proveernos una salida del pecado, fue proveernos acceso a Él, fue proveernos una forma de ser librados de las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque la ley en el Antiguo Testamento te daba un montón de reglas, pero no te daba solución. Entonces, como no te daba una solución, era todo temporero, había que sacrificar al animalito, la expiación, ponerle las manos, derramar la sangre todo el tiempo. Desde el principio ya Dios tenía un plan para que nosotros pudiésemos experimentar la libertad, pudiésemos experimentar todo lo que Él tiene para nosotros, pudiésemos experimentar la sanidad. Pero la cosa es que Dios en este momento pide que nosotros podamos poner nuestra fe en Jesucristo como la forma de aceptar el regalo. Entonces, el que lo hace Jesucristo fue el que expió, Él fue el que cargó el pecado, Él fue el que nos abrió un camino para relacionarnos con Dios y para traer sanidad a nuestras vidas, pero solamente podemos experimentarla cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos experimentar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y interesantemente termina este verso donde dice, sea quien fuere, no hay acepción de personas. Todo Así el que mundo. todos calificamos. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando creen en ellos. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Amén. Qué poderoso. Y es ese mismo concepto de que es Dios el que lo hace y que nosotros podemos experimentar lo que Dios hizo por fe. Entonces, lo que el Señor hace, esa expiación, no se puede experimentar de otra forma. Y yo creo que es importante que expliquemos esto porque la verdadera sanidad, cuando ocurre, o la verdadera expiación, ocurre, Jesucristo la hizo, pero la experimentamos nosotros cuando nosotros creemos. Y permítame ver la diferencia. Hay una diferencia entre uno trabajar en un hotel de 5 estrellas y uno estar quedándose en el hotel de 5 estrellas. Los dos están en el hotel. Los dos caminan por los mismos pasillos, entran a las mismas habitaciones, pasan por el lado de la alberca y pasan por el lado del restaurante. Los dos se estacionan en el mismo estacionamiento, pero hay una diferencia. El que trabaja se está esforzando y el que se está quedando está disfrutando de los beneficios del hotel. Entonces, todo el mundo en esta vida, todo el mundo es un trabajador en el hotel.
y puede experimentar lo que Dios hace y puede ver lo que Dios hace y se puede estacionar en el estacionamiento de la iglesia o en el estacionamiento del plan de Dios y lo puede ver de lejos, pero no lo va a poder disfrutar a menos que ponga su confianza en Jesucristo. Cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, dejas de ser el empleado del hotel y comienzas a ser el señor que se está quedando en la suite presidencial, ¿verdad? Comienzas a ser la persona que está pudiendo disfrutar los beneficios de lo que Dios alcanzó para nosotros. Por eso es que es importante entender la expiación, porque es cuando la entendemos, cuando recibimos a Cristo, cuando lo abrazamos, que la podemos experimentar, que la podemos disfrutar. Wow, pues todos queremos disfrutar ese beneficio. Y eso, por eso vemos que cuando leemos la palabra a la luz del Evangelio completo, podemos entender cuando la palabra nos dice estar siempre gozosos. Yo no me imagino al trabajador tan gozoso como el que se está disfrutando de los beneficios del hotel. Entonces, estar siempre gozosos nos habla que nosotros hemos entendido lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo Jesús, el regalo que Él nos hizo. Cuando compartimos esa fe con alguien, podemos decirle, ¿tú crees lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Él murió, que Él resucitó, que Él vendrá por ti otra vez? La persona te dice sí, pues entonces esa persona puede hacer esa oración de fe para recibir ese regalo y eso es nuestra fe que podemos compartir con otros. Pero tenemos que entenderla nosotros primero, disfrutarla nosotros primero para poder llevarla a otras personas también. ¿Qué ocurría durante la expiación? El sacerdote rociaba la sangre del animal sin defecto sobre el propiciatorio, que era una cubierta de oro que estaba sobre el arca del pacto. El arca contenía las tablas de la ley. Ahí estaba la evidencia de que ellos habían quebrantado la ley, que todos habían quebrantado la ley, que no había ni un justo, que todos habían fallado y necesitaban algo que limpiara ese pecado que ellos habían cometido. La sangre era rociada sobre esa ley quebrantada y ahora Dios enviaba su misericordia y su bendición sobre el pueblo. Dios no ha cambiado. Y sin expiación no hay bendición. O sea, desde el Antiguo Testamento el mismo principio aplica. Sin expiación no hay bendición. La única diferencia es que para nosotros la expiación de Cristo, una vez, para siempre, y no tenemos que estar preocupándonos con estar rociando sangre de animales en ningún sitio, porque eso es extraño. Pero lo que Jesucristo hizo es para siempre. Y me gusta esta pregunta. La pregunta que está aquí en azul me gusta. ¿Para quién lo hizo Jesús? ¿Para quién lo hizo Jesús? ¿Para quién lo hizo? Dice Juan 3, 14, 16. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, vuélvese a eso, porque eso es bien interesante. Porque hubo una vez, yo sé que la mayoría de ustedes quizás se recuerdan, pero había una historia en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel comienza a pecar y Dios permite que lleguen unas serpientes venenosas y comiencen a morder a la gente y la gente se estaba muriendo. Entonces, cuando Moisés comienza a interceder a favor del pueblo pidiendo misericordia, Dios le dice, la única forma de que las serpientes van a dejar de morder a la gente es si ustedes hacen una serpiente de metal y la ponen en un asta, en un palo y la suben. Y todo el que mira a la serpiente va a ser sanado, todo el que mira a la serpiente va a ser librado de la muerte, porque en la vara se está mirando el castigo de la serpiente. Entonces, Juan hace esta comparación con Jesucristo al decir, Jesucristo fue el que tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que morir mordidos por la serpiente, hablando del pecado de Satanás. Y dice, entonces Jesucristo fue el que fue levantado, no como la serpiente fue levantada en el desierto, Jesucristo fue levantado en la cruz para que miráramos a Él. Y esto es lo importante, porque aunque Jesucristo muere por todo el mundo, aquí vuelve el mismo concepto, solo el que mira a la serpiente, solo el que mira a la cruz es el que puede experimentar
la expiación, es el que puede experimentar la sanidad, es el que puede experimentar el perdón de Dios, porque ese es el amor que Dios tiene por nosotros, que siempre como que nos está proveyendo una salida. Dios no se hizo más Dios porque murió en la cruz y resucitó. ¿Habrá alguna persona que tenga un pecado tan grande que no pueda alcanzar esta sanidad o este perdón de pecados? Imposible, imposible. No hay un pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Jesucristo. El único pecado que no se perdona es cuando la persona no quiere arrepentirse. Qué oportunidad. Ahora, mire qué cosa tan grande. Toda persona que siente en su corazón el deseo de arrepentirse, sin importar lo que haya hecho, va a ser perdonado. Porque Jesucristo lo quiere perdonar, porque de tal modo amó Dios al mundo. Ahora, la única forma en que tú no vas a ser perdonado, que tu pecado no va a ser perdonado, es que tú digas, yo no necesito que Dios me perdone nada. Pues entonces ahí no se te va a perdonar nada. O quizás a veces la persona dice, pues yo no soy tan malo, yo no tengo por qué pedir perdón a Dios porque no soy tan malo como Pastor Armin. Exacto. Am, y esa es otra manera de quedar fuera del perdón de Dios, porque dice, todos hemos pecado, todos hemos pecado y estamos fuera de esa gracia, de ese regalo. Pero si venimos, si volteamos nuestra mirada a Jesús, si experimentamos el perdón y lo aceptamos, todos nosotros podemos alcanzar ese perdón y ser limpios de todo pecado. Y eso es interesante porque a veces cuando hablamos de pecado, como es un tema que a uno no le gusta hablar, porque a nadie le gusta tener que admitir que uno no es bueno en ciertas cosas y que hace cosas que no debe, pues a mí me gusta compararme con ciertas personas, no con todo el mundo. Yo me voy a comparar con esta persona porque yo sé que yo estoy mejor. Si Dios me llama a compararme con Jesucristo, entonces cuando yo me comparo con Jesucristo, me doy cuenta que yo soy tan pecador como Leti, y a lo mejor hasta tan peor. Pero es porque estoy mirando a la cruz. Estoy acostumbrado a predicar en la capilla. Me falta la cruz. Okay. Es que podemos mirar a la cruz y darnos cuenta de que todos estamos en el mismo bote y que porque somos pecadores es que Cristo murió. Que por nosotros es que Jesucristo murió. Porque si no fuéramos pecadores, entonces lo que Jesucristo hizo no te aplica. Dice, la redención a través de Cristo provee reconciliación. ¿De quién nos separó el pecado? De Dios. Cristo vino para traer reconciliación. Es lo que Él trajo a esta tierra. Y no hay otro camino, no hay otra manera, no hay un atajo, no hay una salida diferente. Es a través de Jesucristo quien nosotros estamos completos. Dios nos hizo a nosotros, Dios nos entretejió a nosotros. Dios nos dio un evangelio completo. Dios nos dio la salida, Dios nos dio la provisión. A través de todo esto que estamos estudiando, aún la sanidad, que es nuestro tema de este día, viene a través de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, y vamos a ver que la sanidad no solamente es sanidad física, es mucho, mucho más que eso, porque nosotros somos mucho, mucho más que eso. La enfermedad entró en la humanidad a causa del pecado, como lo hemos estado viendo. Entonces, es importante que entendamos eso, porque si no, nos las vamos a pasar echándole la culpa a este señor. ¿Saben quién es el señor, verdad? Se me ponchó la llanta cuando venía para la iglesia, el diablo es malo. No, la llanta estaba dañada quizás, pero... y a veces le echamos tanta culpa al diablo de que se nos olvida que el pecado fue lo que trajo la enfermedad. Que en el plan original de Dios no había enfermedad, no había muerte, que fue cuando nosotros pecamos y decidimos alejarnos de Dios, que nosotros creamos estas cosas con nuestra desobediencia. Y en ese ambiente de pecado, es donde se le da espacio al diablo para que opere en nuestra vida, para que se manifieste en nuestra vida. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, parte de lo que Jesucristo hace al morir en la cruz es destruir las obras del diablo. En otras palabras, es agarrar el Clorox wipe
y pasárselo a la mesa para que no haya salmonela después que uno termina de cocinar, ¿ok? Es para romper el ambiente donde el diablo puede tener influencia sobre nosotros. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, es cuando tú practicas el pecado que le estás dando la oportunidad para que se manifieste en tu vida. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Ahora, el Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió en la cruz para romper la influencia de Satanás sobre nuestras vidas. Amén. Por eso dice en Isaías que ciertamente Jesús llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, que Él cargó con todo nuestro pecado, Él llevó todo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la enfermedad tenemos que verla así, como viene la enfermedad y nosotros tenemos el recurso del cielo. Nosotros tenemos el recurso de orar, nosotros tenemos el recurso de declarar las promesas y como veíamos la clase pasada, pueden ser diferentes fuentes de dónde viene la enfermedad, pero realmente nuestro primer recurso es Dios, es acudir a Dios, es decir, Señor, aquí estoy, tú eres mi sanador, Jesús, tú eres mi sanador, tú trajiste sanidad a esta tierra, tú trajiste libertad, tú proveíste todo lo que yo necesito, lo que esté funcionando mal en mí. En ti yo tengo sanidad, en ti yo soy completo. Y esto es un recurso que nosotros tenemos, que nosotros podemos decir, y aún que el enemigo, no presentarle los miembros nuestros al enemigo, presentárselos a Cristo, somos de Cristo, somos propiedad del Señor, sellados por el Espíritu Santo. Así somos nosotros y nosotros tenemos que aceptarlo, creerlo, saberlo y vivir de esa manera. Fíjate, el otro día yo estaba mirando un video en Facebook de esta gente que son videos graciosos, de gente que se asusta con cosas, y presentaba un niñito que estaba mirando la jaula de un león. Y usted sabe que en el zoológico tienen estos vidrios que son bien gruesos para que uno pueda mirar adentro donde están los animales. Pues este niñito está así pegado, casi con la nariz aplastada en el vidrio, mirando al león de lejos. Lo que él no se da cuenta es que había una leona del otro lado y la leona brinca sobre el vidrio al frente del niñito. Y el susto que le dio al niño, él se cae al suelo porque pensó que la leona lo estaba atacando. Pero era imposible porque había una barrera que lo estaba protegiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo hizo en la cruz es que Él puso esa barrera entre nosotros y Satanás. Él puso esa barrera entre nosotros y el diablo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces nosotros pensamos que nos pasa como le pasó al niño, que pensamos que nos puede lastimar, que nos puede dañar. No, Él puede intentar asustarte para que en el miedo, en la preocupación, tú te descarriles. Pero tú estás con Jesucristo. Jesucristo ya rompió las obras del diablo y Él lo hizo por todo el que cree. Si tú pusiste tu confianza en Jesucristo, tú puedes estar seguro de que el Señor te protege y puedes estar seguro de que vas a ser, si estás enfermo, vas a ser sano sí o sí. Amén. Amén. No hay otra opción. No hay otra opción. Para lo que Jesucristo alcanzó fue tan permanente, tan real, que o eres sano o eres sano. Amén. Amén, lo creemos. Y eso le da a uno paz y confianza de saber el final. Porque a veces uno está como, ay, pues, bueno, inclusive una vez alguien me dijo, yo no voy a esa iglesia, yo no quiero nada de ahí porque entonces la gente que va ahí le pasan cosas malas y yo no quiero que me pasen cosas malas.
Y verdaderamente mucha gente piensa así, pero no todo lo que Dios tiene es bueno, todo lo que Dios ofrece es bueno para el que se acerca a Él. No hay nada malo que venga de Dios. Aún la disciplina cuando viene de Dios es buena porque Dios nos ama, porque Dios todo lo que permite en nuestra vida dice que obra para bien y eso nosotros lo tenemos que atesorar. Aún la enfermedad cuando viene, nuestra fe crece porque podemos clamar a Dios, podemos orar a Dios y saber que Él es nuestro sanador, decirlo con confianza, tú eres mi sanador y yo me paro en esa palabra y nadie me va a quitar de ahí. Y el verso el anterior, una de las cosas interesantes con esto tiene que ver con lo que estamos hablando, de que si Dios murió en la cruz, si Jesucristo murió en la cruz para perdonarme, pero también para sanarme, entonces eso quiere decir que yo puedo tener la seguridad de que mi sanidad va a ser, siempre va a ocurrir. Ahora, el problema llega, como Lisa estaba mencionando, cuando a veces miramos la realidad y comenzamos a creer las cosas por lo que estamos viendo. Ah, es que yo vi a tal persona, yo una vez oré por esta señora y no se sanó. Oh, no. Yo una vez oré por este otro señor y no se sanó. O aquel primo mío estaba orando y no se sanó. Y entonces decimos, pues, ¿cómo Dios va a sanar siempre si yo conozco gente que no se han sanado? Ahora, it's the next one, sorry. Ahora, mire lo que dice Primera de Corintios 15, porque Primera de Corintios 15 nos comienza a clarificar cómo es que Dios siempre sana. ¿Ok? ¿Verdad? Porque, lo vamos a leer, es más, lo puedes leer, Lisa, porque para explicar este detallito. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Ahora, fíjese cómo dice esto. Porque dice que cuando Jesucristo regrese en el arrebatamiento, los que estén vivos van a ser transformados. Y dice, y los que ya están muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Entonces, eso es significativo. Y eso es significativo porque quiere decir que si yo oro por alguien hoy y esa persona se sana, gloria a Dios, se sanó, celebramos, adoramos al Señor. ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado en la iglesia de gente que han sido sanados? Incluso hoy antes de irnos vamos a orar por las personas que están enfermas, porque creemos que Dios sana aquí y creemos que Dios sana ahora. Pero la realidad es que la sanidad que experimentamos en esta tierra es una sanidad temporera. Es temporera porque me sanan hoy, pero me voy a morir de algo como quiera. ¿Ok? Es una sanidad temporera porque todavía estamos en este mundo. Pero cuando Jesucristo regrese, aleluya, cuando suene la trompeta, en ese momento va a ocurrir algo poderoso. En ese momento los que estén vivos van a ser transformados. Los que están muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles y no va a haber más enfermedad. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, a veces el Señor nos sana temporeramente en la tierra o a veces el Señor nos sana permanentemente en la presencia de Él. Nos sana una vez y para siempre. Dios siempre sana. Y necesitamos entender que nuestra vida aquí es parte de nuestra realidad, no es toda la realidad. Nuestra vida aquí es parte de la realidad, no es como que a mí, Lisa, me voy a quejar. Me voy a quejar. A mí me molesta cuando dice, ay, se le acabó el tiempo aquí en la tierra. ¿Cómo que se le acabó el tiempo? La vida en la tierra del cristiano es parte de tu vida, no es toda tu vida. Porque tú vas a pasar más tiempo en la presencia del Señor como cristiano que el tiempo que viviste en la tierra. O perdió la batalla. O la otra, perdió la batalla.
No, ¿cómo que perdió la batalla? Si tú viviste para Jesucristo, aun cuando estabas enfermo, si tú te mantuviste fiel a Jesucristo y te mantuviste fiel hasta el final, como dice la Biblia, cuando vayas a recibir tu cuerpo glorificado en la presencia del Señor, tú no vas a estar triste. ¿Cómo que perdió la batalla? La ganó. La ganó porque se mantuvo fiel hasta el final. Y al final el Señor lo recompensó o la recompensó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo completamente sano. Amén. La sanidad divina es un don de la gracia de Dios para todos. Yo creo que esta frase se explica en sí sola. Es un regalo de Dios, no la podemos ganar y es un privilegio que Dios nos da. Así veamos ese regalo que Dios nos ha dado y lo vamos a ver de una manera diferente. Vamos a vivir de una manera diferente. Y vamos a ver aquí, el Espíritu es quien nos vivifica. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces el que muere en Cristo no muere de verdad. El que muere en Cristo como quiera tiene la vida que Jesucristo tiene, porque el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está viviendo en nosotros también. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Amén. Pablo entendía esto. Pablo entendía este principio. Al renovarse nuestro hombre interior, recibimos fe para participar de la sanidad divina. Por eso es tan importante meternos en la palabra, en oración, en pedir al Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable, porque entonces va a venir la fe para obtener nuestra sanidad temporal o para siempre, pero nosotros vamos a recibir esa fe que necesitamos tanto para creer en Cristo como para creer que Él es nuestro sanador y Porque recibir nuestra fue sanidad. fue su regalo, y yo creo que eso es algo importante que tenemos que reconocer en una de lo que acabas de decir, es que el que ganó la sanidad para nosotros es Jesucristo. Entonces, Él me la quiere dar como regalo, no es algo que yo tengo que ir a pedir, a demandarlo. ¿Ves? Porque imagínese esto, Lisa, imagínate que tú estabas pensando en Damaris y tú decías, yo le quiero hacer un regalo a ella, ¿verdad? Y tú vas a la tienda y compras un regalo de algo que tú sabes que ella quería o que necesitaba, y tú te tomas el tiempo de envolver el regalo y todo bien bonito, y cuando se lo vas a dar, justo antes de que se lo des, viene Damaris con actitud y te dice, ¿me vas a dar ese regalo o no? ¿Se lo da? Con mucha tristeza. Con mucha tristeza, ¿verdad? Tú eres mucho más generosa que yo le digo, ahora no te doy nada para que siga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces nosotros nos acercamos a Dios de la manera equivocada cuando vamos a hablar de sanidad. Porque Dios te quiere sanar. Eso fue parte de lo que Él hizo cuando vino en la cruz. Pero entonces yo no te lo voy a ir demandando, como que me lo vas a hacer y me lo vas a hacer ahora, y porque yo tengo fe y tú no tienes alternativa y tú no. Y si no me lo haces, ya no voy a la iglesia. Y ya no voy a. No, exacto. No, es por el contrario. Es, Señor, tú puedes, Señor, yo sé que tú quieres y yo sé que tú puedes. Así que por eso es que me estoy acercando a ti para que lo hagas, ¿verdad? Y comenzamos a pedir y nos comenzamos a humillar, porque la Biblia habla del que se humilla es exaltado. Entonces, cuando yo lo logro entender, me pasa exactamente lo que habla este ejemplo con la mujer del caso del flujo de sangre, que ella se tiene que humillar, ella tiene que esconderse, ella tiene que bajarse y allá ir y tocar el borde del manto, porque en la humillación, porque usted sabe que humillante es que un adulto tenga que andar de rodillas entre medio de una multitud para ver si toca a alguien. ¿Verdad? La vergüenza si agarraba a la persona incorrecta, eso es lo primero. Pero en medio de todo ese proceso, cuando ella agarra el manto de Jesús
inmediatamente ella no lo tuvo que demandar, no tuvo que decir nada, inmediatamente ella queda sana. ¿Por qué inmediatamente ella queda sana? Porque ya Jesús quería sanarla desde un principio. Porque ese es el deseo del corazón de Jesús. Y algo interesante que encontrábamos en este versículo es que dice, ella pensó que Jesús podía sanarla. Y nuestra pregunta esta mañana es, ¿qué tú piensas acerca de Jesús? ¿Qué tú piensas que Jesús puede hacer cuando te acercas a Él? Cuando te acercas a Él en oración, ¿qué tú piensas? ¿Piensas que lo puede hacer? Eso es fe. Entonces Dios honra la fe. Hechos 14, 9 y 10. Pablo manda a un hombre lisiado que lo escuchaba atentamente a ponerse de pie y es sanado. Entonces, eso es interesante porque cuando hablamos de creer, la fe siempre requiere acción. La fe es más que simplemente algo que nosotros hacemos con la mente. Y es importante que escuchemos atentamente la palabra de Dios, pero que después respondamos. Lo mandan a pararse y la persona se pone de pie y cuando se pone de pie sana. ¿Se da cuenta? Es la fe en acción. Escucha atentamente el mensaje de la palabra de Dios y recibe sanidad a tu cuerpo, mente, corazón, heridas, rencores, amarguras, resentimiento, falta de perdón. Recibe la sanidad divina cuando escuchas lo que Dios tiene, cuando escuchas la palabra de Dios y cuando respondes con fe. Amén. Mateo 8, del 5 al 13, nos habla que el centurión romano creía en la autoridad de Jesús para que su siervo sanara. El creer es importante, la fe es importante. ¿Tú crees que Jesús tiene autoridad sobre tu enfermedad? Amén. Y esa es una pregunta para todos nosotros en esta mañana. ¿Crees tú que Dios tiene autoridad sobre tu enfermedad? Es más, yo diría no solamente que tiene autoridad, sino que ya la venció. ¿Verdad? No es como que todavía Jesucristo está peleando con la enfermedad a ver quién gana. No. En la cruz, que fue lo que Jesucristo dijo, it is finished, consumado es. Ya Jesucristo venció a la enfermedad. Entonces, es la autoridad que Jesucristo tiene sobre la enfermedad. No es la autoridad de alguien que quizás gana, porque es más fuerte. Es la autoridad de alguien que ya ganó. Tu Dios ya ganó. Entonces, si tú pones tu fe en Jesucristo, tú vas a poder experimentar la sanidad que Dios tiene para ti. ¿Sabe? Como se nos está acabando el tiempo, yo quisiera invitarlos. Y este tema es bien grande. Yo creo que vamos a tomar otro mes en el futuro para hablar un poquito más acerca de la sanidad divina. Pero yo quisiera invitarlo a que se ponga de pie porque queremos orar por sanidad. Y si usted está mirándonos por Facebook y quiere poner un comentario también, vamos a estar orando por ustedes de igual forma. Ahora, si usted está enfermo y necesita sanidad o tiene alguna condición o conoce algún familiar que se encuentra en la misma situación, yo quiero invitarlo a que usted comience a hablar con el Señor y que lo crea y que crea que Jesús tiene autoridad para sanar. Hay varias personas de la familia que están enfermas, que necesitan un toque del Señor y vamos a orar por ellos también. Así que ahí donde usted está, si usted cree conmigo, como nos decía Lisa, que Jesús tiene la autoridad para sanar, ¿será que usted puede levantar su mano? Y vamos a orar. ¿Usted puede comenzar a orar conmigo? Vamos a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Padre, nos acercamos a ti creyendo que tú, Señor, eres el Dios todopoderoso. Creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por lo que Jesucristo alcanzó por nosotros en la cruz. Gracias por la expiación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú abriste un camino al Padre. Gracias, Señor, por la sanidad en cuerpo, alma y espíritu que recibimos de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que siempre sana. Gracias, Señor, porque tú tienes la autoridad sobre el pecado. Gracias porque tú tienes autoridad sobre la enfermedad.
Y es en el nombre del que tiene autoridad sobre la enfermedad que echamos la enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Sobre todos aquellos que están enfermos de COVID, Señor, sobre todos aquellos que están enfermos de cáncer o de diabetes o de cualquier otra condición. Señor, creemos que la sangre de Cristo trae sanidad sobre sus cuerpos, Señor amado. Creemos que tú puedes hacer lo que para nosotros, lo que para los doctores quizás pueda ser imposible. Oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que tú sanas al enfermo y que tú mantienes sano al que no lo está, Señor. Creemos que tú siempre sanas, que ya sea en este lado de la eternidad o permanentemente, Señor, te damos gracias porque tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, de que nosotros estamos sanos, que estamos saludables y que nuestra vida está en tus manos, que nuestro futuro está en tus manos, Señor amado. Yo te doy gracias por el evangelio completo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por llevarnos en este proceso de santificación. Gracias, Señor, por sanarnos. Yo no sé si usted se lo puede decir. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por sanarnos. Gracias, Señor, por darnos de tu poder. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti de que vamos a resucitar, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.